On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. En este programa hemos puesto el foco en analizar aquellas cosas de nuestro diario vivir que nos inquietan o preocupan, para darle una mirada diferente y ofrecerles a ustedes opciones de acción que les permitan ser más felices. En ese contexto, en el programa de hoy, queremos abordar un aspecto que vivimos a diario en nuestros trabajos: la salud y la seguridad. Muchas personas recorren diariamente largas distancias para ir a trabajar y al final de la jornada poder retornar a casa. En la experiencia de muchos de quienes nos escuchan o ven hoy día, esa travesía puede durar hasta 4 horas, que se suman a las horas laborales. Estos largos desplazamientos inevitablemente generan efectos sobre nuestro bienestar, así como riesgos para nuestra salud física y mental. Aproximadamente 1/3 de todos los accidentes laborales ocurren en ese trayecto. En los primeros 5 meses del año, de acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, se produjo un total de sobre 91.000 accidentes de trabajo en 5 meses. Un promedio por sobre los 18.000 accidentes por mes. A eso podemos agregar en nuestros mismos 5 meses iniciales del 2019 casi 2.700 declaraciones de enfermedad ocupacional, es decir, enfermedades cuyo origen está en el ejercicio laboral. Quien lleva la voz cantante en las estadísticas de que estamos hablando es obviamente la región metropolitana, seguida por las regiones quinta y octava. También hay tasas que no son para nada despreciables de accidentabilidad, tanto en cantidad de accidentes como en tiempo perdido, en las regiones séptima y décima. Los sectores de actividad que lideran estas estadísticas son comercio, construcción, servicios inmobiliarios e manufactura, que sumados representan el 55% del total de los casos. Y en el caso de las enfermedades ocupacionales, llama la atención que es el sector público el que lidera la estadística. Claramente, la salud y la seguridad ocupacionales son un tema que necesita ser abordado. Y eso queremos hacer hoy, como siempre, con una mirada diferente. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach y les quiero dar la bienvenida al 9º programa de Pensar en 360. Para hablar de este tema, he invitado hoy a una persona con una larga trayectoria en el sector de actividad que tiene los mayores riesgos potenciales y sin embargo las más bajas tasas de accidentabilidad. Y también una de las más bajas en términos de enfermedades ocupacionales. Me estoy refiriendo a la minería. Marcelo Pino, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por venir desde Calama a juntarse con nosotros acá en este programa y darnos un espacio de tiempo para contarnos tu mirada y además transmitirnos la pasión que tú tienes por este tema. Muchas gracias. Para quienes no lo conocen, Marcelo Pino es ingeniero en minas de la Universidad de Atacama, aquí en Chile, con un máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Cataluña en España y un diplomado en gestión ambiental minera del CERNAGEOMIN, del Servicio Nacional de Geología y Minería, que además se dictó en conjunto con la Universidad de Atacama. Se ha desempeñado en diferentes roles como fiscalizador en seguridad minera para el CERNAGEOMIN, asesor y gerente de seguridad, salud y capacitación en muchas empresas mineras muy importantes. De hecho, coincidimos en una de ellas y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Por sus competencias ha desarrollado actividades profesionales en Chile, en Perú, en República Democrática del Congo, sí, interesante, y en Estados Unidos. Pero además de eso, él tiene un hobby
interesante y que es la cocina. Y su especialidad, al que le estuve preguntando un poco más antes del programa, es el pollo deshuesado relleno. Sí, señor. Bueno, cuando hagamos un programa de cocina te vamos a pedir la receta de todas maneras, pero suena muy, muy sabroso, ¿ya? Y por si fuera poco, además, y aquí lo ven muy aplomado, muy tranquilo, practica yoga. Sí. Okay. Y para terminar de rematar, es autor de un libro. Ya aquí tenemos entonces ya una segunda persona que ha escrito un libro que tenemos invitado acá. El anterior fue sobre coaching financiero. Aquí tenemos un libro que está recién salido del horno. Ni siquiera todavía circula en las librerías nacionales e internacionales. Es la primicia para nosotros acá. El libro es En el mismo tren. ¿Ya? La productividad y el cambio de las personas. Un viaje con sentido. ¿Ah? El cuidado de las personas. Y el cuidado de las personas, ¿cierto? Un viaje con sentido. Donde él, en conjunto con su coautor Alejandro Steinhaus, muestran su mirada respecto de este tema tan importante y del que empezamos hablando hace algún minuto. Antes de que entremos en lo que cuentas en el libro y en general hablar del tema de seguridad y salud ocupacional, cuéntanos, ¿cómo es que un ingeniero en minas termina dedicándose a la prevención de riesgo y apasionándose con este tema? Porque la verdad es que uno diría, ingeniero en minas puede dedicarse justamente al tema de la producción minera, forrarse en dinero, y yo no digo que sea mal pagado la prevención de riesgo, pero claramente había ahí una oportunidad diferente y sin embargo escoges hacer eso. ¿Qué te lleva ahí? Bueno, primero, antes que todo, quisiera agradecerte, Juan Enrique, por la invitación. Para mí realmente muy agradable volver a encontrarnos. Nos tocó alguna vez tomar un desafío interesante en una compañía minera. Así es. Y siempre muy buenos recuerdos. Bueno, la verdad las cosas que esto es como si uno mirara en retrospectiva, es como cuando se empiezan a juntar los puntitos en la vida. Uh-huh. El primer puntito ocurre que mi familia toda es minera. Yeah. Mi abuelo fue un empresario minero destacado en el norte de Chile, en Vallenar principalmente. Yeah. Él tuvo operaciones mineras, en exploración, en producción. Mi padre que aparece ahí. Mi papá trabajó en la mina Los Bronces cuando era subterránea, en una época donde la minería era totalmente distinta a la que vemos hoy día. Uh-huh. Era prácticamente casi muy pequeñas operaciones. Yeah. Mi papá en ese tiempo trabajaba por largas jornadas de día y a mí me tocaba acompañarlo a los veranos. Uh-huh. Lo acompañaba en los veranos. Y lo más sorprendente de esto fue que de pronto en un asado familiar o de amigos, después faltaban algunos. Entonces esa cuestión para mí fue, o sea, quedó ahí. Ese fue un puntito. Uh-huh. Después cuando decidí estudiar ingeniería en minas, esas cosas la vida, una práctica profesional de una gran minería, me asignaba un área de seguridad de la cual no estaba muy contento. Uh-huh. Pero cuando descubrí que en realidad tiene una mirada técnica muy potente y uno puede hacer algo por las personas, fue ahí yo descubrí realmente la pasión y en realidad le dio sentido a todas las cosas que habían pasado antes. Y lo tercero que ocurrió, que fue algo mágico en realidad, fue que cuando al tiempo después que yo hice mi tesis en seguridad también, en el CERNA Geomín, particularmente en Copiapó, hubo un proyecto donde se quiso inyectar gente que no tuviera experiencia para que trabajara en seguridad, ya porque Copiapó lideraba las estadísticas de fatalidades. En ese tiempo morían sobre 30 personas, que es lo que muere hoy día en todo Chile, morían en una sola región, principalmente por la pequeña minería. 30 personas en un año. En un año, claro, en un año. Entonces ahí me dieron la oportunidad de poder empezar a trabajar en el tema de seguridad con la pequeña minería. Y también ahí surge también la necesidad de poder juntar el hacer las cosas, el proteger su salud, uh-huh, pero también desarrollar actividades económicas que sean productivas. Sí. Porque uno al minero pequeño no le podía, digamos, dejar todo el peso de la ley, usted tiene que hacer tal cosa, ¿no? Uno tiene que explicarle cómo y en conjunto buscar alguna solución, porque él no tenía los recursos para poder hacerlo. Entonces ahí empieza este viaje fantástico en realidad. Mira, es interesante, no eres el primer invitado que habla del concepto de conectar los puntos, un concepto que en una famosa locución utilizó Steve Jobs para los graduados de Stanford. Y efectivamente, las cosas que van ocurriendo en la vida
después en retrospectiva obviamente, te van permitiendo entender cómo es que has llegado ahí. Y mira, al final del día, la experiencia de tu familia, la experiencia con tu padre, lo que fue tu práctica, la oportunidad que surge, te van encaminando entonces hacia este mundo que a ti te apasiona, que es el de la seguridad y la salud ocupacional. Volvamos ahora al tema entonces de las estadísticas, esas que yo di al comienzo, ¿ya? Para complementar esa estadística tenemos por ejemplo, que en promedio se pierden aproximadamente 21 días por cada accidente laboral que ocurre, ¿ya? Y 34 días por cada enfermedad ocupacional. Tú mencionaste al pasar, teníamos estos encuentros familiares y de repente había alguien que faltaba y tú cuando chico no tenías claro por qué, ¿ya? Entonces, evidentemente hay un impacto de estos accidentes, estos 21 días perdidos, cuando no son fatales, digamos, de estos 34 días, más de un mes perdido por enfermedades ocupacionales. Hay un efecto obviamente potente sobre las personas, sobre sus familias. Pero ¿qué otros efectos más se producen? Bueno, si uno esto lo mira de manera holística, ¿ya? Y uno ve, por ejemplo, una comunidad, un país, una familia, como uno quiera mirarlo, ¿cierto? Pero de manera holística, nos damos cuenta que la base de la prosperidad de una comunidad, de un pueblo, una tribu, tiene que ver con el trabajo, en el cómo hacen las cosas ahí, porque eso finalmente impacta en todo orden de cosas. Claro. En las horas de sueño, en lo que comen, en cómo se comunican, en todo orden de cosas. Por tanto, es muy vital para la existencia, para la prosperidad, para el desarrollo, para la transformación que vive una comunidad, el tema del empleo. Y en el empleo convergen las personas. Claro. Cuando una persona que tiene mucha especialización, un tipo que es muy caperuzo, ¿cierto? Y de repente lo perdemos, ya sea por 2 días, por 3 días o por todo el tiempo porque murió, sin duda que esta transformación se va haciendo más lenta, se perturba, se va cortando, se va quebrando. Entonces, en la mirada holística, los pueblos necesitan de la experiencia y de un trabajo que sea limpio, que ojalá todos podamos llegar sano y salvo a la casa y más encima contentos, solamente con el cansancio propio. Ahora, si nosotros lo vemos en micro, en un individuo, y imaginamos que una persona es una empresa, y uno dice, bueno, ¿cuáles son los capitales que tiene uno como empresa? Sí. Cualquier individuo, por pequeño que sea, por grande que sea, independientemente de lo que haga, hay uno que tiene que ver con su condición física, que es la base. O sea, si uno no está vivo, no está vivo. Ajá. Claro, una vuelta que... ¿Cierto? Entonces, y aquí nos referimos al tema de la salud, digamos, de la condición física. No solamente el estar vivo, sino que también estar sano, ya que uno pueda desplazarse, desarrollarse libremente. Y del punto de vista físico y mental. Es una primera caja, un primer gran capital. El segundo gran capital tiene que ver con sus habilidades, sus destrezas, su experiencia. Sí. Eso viene a ser su segundo gran capital. Y el tercero tiene que ver con la forma como interpreta la parte blanda, cómo interpreta y cómo pone al servicio, digamos, estos capitales que tiene. Cómo interpreta la vida, cómo interpreta su propia experiencia. O la actitud, podemos decir en términos muy simples. Ahora, en términos simples, la idea es que el tema de la condición física, la salud y la salud física y mental, uno tiene que extenderla lo más posible. O sea, ojalá llegue a los 90 años, pero impecable. ¿Ya? Gran desafío. Y gran desafío. Y por eso que es importante el hacer deporte, lo que sea, ¿cierto? Comer bien, alimentarse bien, descansar bien, tomar harta agua, ¿cierto? Bueno, eso es re importante. O sea, esto es para tener una mejor calidad de viejo, ¿cierto? Sí. Entonces es importante que uno tiene que protegerla, cuidarla. O sea, y conocerse, si uno sabe que hay cosas le caen mal, bueno, no la aplique, ¿ya? El segundo tema tiene que ver con el aprendizaje. Y yo diría que una de las cosas interesantes que tiene que ver con el aprendizaje viene de muchas formas. Nosotros aquí en Chile tenemos un sesgo que viene de un cartón, viene de un instituto, una universidad. Claro. Pero hay 1000 formas. Una conversación nos genera aprendizaje. Esta misma conversación esperamos que a quienes nos están viendo y escuchando efectivamente le termine generando un aprendizaje.
La observación también. Por eso que nuestros niños aprenden de lo que nosotros hacemos. Sí. ¿Ya? La observación es una fuente de aprendizaje tal vez es la más potente, porque ahí uno adquiere la cultura, los hábitos. Perdón, déjame aprovechar ahí Por ese favor. punto, porque ahí es donde muchas veces se pierde el aprendizaje, porque hay una inconsistencia entre lo que te digo y lo que yo hago, ¿ya? Entonces la típica es, haz lo que yo te digo, no lo que yo hago. Claro. Pero en la práctica ocurre al revés. Yo hago lo que tú haces, no lo que tú me dices. Y eso que es potente para los niños también ocurre en las organizaciones. El jefe dice, haz esto, pero si él es el primero en no hacerlo, lo que le estoy diciendo en la práctica a la persona es, haz lo contrario de lo que te estoy diciendo. Absolutamente. De hecho, si uno se pregunta, ¿qué prevalece más? ¿Los sistemas o la cultura? Que la cultura en términos simples es cómo se hacen las cosas aquí. Sí. ¿Ya? Siempre prevalece la cultura. Uno siempre actúa en base a la Sí. observación, independiente de la que tenga. Claro. Entonces, Por eso también está esa frase que se ha ido acuñando recientemente, la cultura se come la estrategia. absolutamente. Y en todo orden de cosas. Sí. Entonces, este es re importante, porque esta reflexión viene puede venir de mil formas, ¿ya? Claro. Este aprendizaje, ¿ya? Si no hay reflexión, finalmente no hay aprendizaje. Claro. Ya, eso es clave. Y la tercera, la actitud, tiene que ver justamente el cómo nosotros proyectamos ya lo que nosotros queremos que nos gustaría hacer. Pero también es muy importante que uno también considere el todo. Porque a veces uno se cree como que es el amo del mundo, ¿ya? Pero para poder existir uno necesita necesariamente del entorno de las otras Claro. personas. Entonces, ahí el tema de la buena actitud, el be kind, Sí, el ser ser amable, amable, claro. ya es tremendamente importante. Ahora, cuando nosotros mezclamos estos dos temas, tenemos un individuo y un entorno. Si nosotros, por ejemplo, como país o como comunidad, queremos transformarnos en un país desarrollado, justamente tenemos que ocuparnos de que la gente no se accidente en las calles, que la gente no se accidente en el trabajo y también en la casa, porque la estadística es dura. La mayor cantidad de accidentes ocurren en el hogar. Claro, esa estadística nos la estaba mostrando acá. Claro, pero más que en el tema del trabajo y la calle, porque a veces uno le dicen dibuje un lugar donde usted se siente seguro, uno dibuja su casa. Claro. Sin embargo, los números a veces son un poco más engañosos. ¿Qué números hay ahí en ese sentido? Bueno, general- Por cada accidente laboral, ¿cuántos accidentes hay en las casas? Bueno, el principal grupo se encuentra en las casas, después viene lo que es el trayecto y finalmente en la industria o en el trabajo, en términos universales. Ya gran parte se lo lleva a la casa y ocurren en lugares más, el baño, la cocina, son los lugares más, comillas, medio peligrosos. Claro. Y esa cantidad de accidentes tiene que ver con estas tres cosas que estamos hablando. Uno, tener una conciencia de cuidar tu salud física, emocional, mental, etcétera. Segundo, estar atento y aprender y aprehender con la H entre medio. Correcto. Sobre tu entorno, sobre dónde estás haciendo las cosas y aprender a partir de eso entonces desarrollar comportamientos diferentes, tomar cuidados especiales, etcétera. Y el tercero es justamente esa disposición o actitud a estar siempre atento. Absolutamente. Okay. Muy bien, Eso muy bien. Don he Juan. aprendido. Sí, Muchas gracias. absolutamente. Perfecto. Entonces, repasando, tenemos uno, que los accidentes, además de lo evidente que tiene que ver con el impacto sobre las personas directamente, su integralidad física y emocional, y del efecto sobre las familias, también generan un efecto sobre los lugares de trabajo, sobre la sociedad, y que lo que tenemos que hacer para poder enfrentar esto adecuadamente es tener esta otra mirada que es más holística, como la señalas tú, en donde es importante entender que el comportamiento de cada uno de nosotros, tanto desde la disposición al aprender, desde el estar atento a mirar y tomarse en serio este tema en todo ámbito de su vida, todo eso en síntesis nos va a permitir poder tener un mejor resultado, ¿cierto? Absolutamente. Ahora, eso es lo que debería ser, ¿ya? Cae de cajón la pregunta de ¿por qué no está ocurriendo?
¿Qué es lo que lleva a que tengamos estadísticas como las que mencioné al comienzo y algunas otras que fuimos conversando de accidentabilidad y de enfermedad ocupacional? ¿Qué está pasando detrás de eso? ¿Qué hay ahí que hace que esto, que es súper obvio y evidente que estábamos conversando, no ocurra de esta manera, por un lado? En ese sentido, me imagino que responsabilidad en causas que están en las personas, responsabilidad o causas que están en los líderes de estas personas, que variarán según el entorno al que estemos hablando, hogar o trabajo, y evidentemente también en las organizaciones, ¿cierto? Piensa la respuesta a esa pregunta mientras hacemos un pequeño primer corte. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. Estamos conversando con Marcelo Pino, primer invitado en 9 programas que no es coach, pero que ha desarrollado una mirada y ha elaborado también un programa de formación, de capacitación, de sensibilización incluso, para mejorar las condiciones de salud y seguridad laborales, y esos que tienen además varios elementos de coaching, ni que fueras coach. Marcelo, te hice una pregunta antes de la pausa y es básica para hacerlo en resumen. ¿Qué es lo que genera estas estadísticas de accidentabilidad y de enfermedades ocupacionales? Bueno, si uno, por ejemplo, parte de la base que ninguna persona quiere lesionarse, ninguna persona quiere dañarse, salvo en la guerra o en los deportes de contacto. Uh-huh. ¿Ya? Es la única oportunidad donde alguien quiere dañar a otro. Claro. Y aquí hay una cuestión, si lo miramos de manera muy simple, todo elemento de la naturaleza tiene una capacidad de resistencia. Okay. ¿Ya? Hay materiales que resisten más y otros que resisten menos, uh-huh. ¿Ya? Pero es una capacidad de resistencia. Yeah. Y hay otro elemento que tiene que ver con la energía. Yeah. ¿Ya? Cuando esta capacidad de resistencia se mezcla con una cantidad de energía, nos uh-huh. genera consecuencias, que pueden ser consecuencias un susto, uh-huh. o una consecuencia pequeña, o una consecuencia de carácter catastrófico. En términos muy simples, eso es lo que ocurre. Yeah. A veces, antiguamente, uno lo miraba con un tema medio místico, medio mágico, pero en el fondo es justamente, porque uno usa un casco para andar en bicicleta, lo que está haciendo está aumentando la capacidad de resistencia de nuestra cabeza. Eso en términos muy simples. Yeah. ¿Ya? Ahora, si uno se va un paso atrás y uh-huh. dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Una de las cosas inevitables o esenciales tiene que ver con las competencias, con la capacidad que tenemos nosotros para hacer lo que tenemos que hacer. Desde andar en bicicleta, uh-huh. ¿cierto? Y estar ahí en el presente. Por ejemplo, el tema del celular hoy día es mientras uno responde mensajes mientras va caminando, claro. Un potencial de muerte en Chile y en los países desarrollados. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Porque yo creo que todos hemos visto alguna vez los videos de gente manejando, contestando el celular y... Claro. Entonces ahí, ya sea, inclusive caminando, uno dice, pero estoy caminando, bueno, puede que me atropelle me impacte un vehículo, una bicicleta, en fin, claro. o me caiga un hoyo en una vereda, en fin. Entonces, uno tiene que ver con el tema de las competencias, ¿ya? Las competencias de la persona para poder, para hacer lo que tiene que hacer, uh-huh. y además de la competencia, el estar aquí y ahora. Esa mezcla es indivisible, son dos cosas distintas. Ahí entró el yoga, ¿no? Estar en el aquí y en el ahora. Estar en el aquí y ahora, claro. Uh-huh. Si yo estoy, por ejemplo, caminando, camino. Sí. No puedo intentar transformar la vereda en una oficina y empezar a responder correos. Si voy a responder correos, me pongo en un lugar donde no me lo puedan robar y me quede quietito y no me pueden atropellar, qué sé yo. Entonces, son dos cosas sumamente importantes. No solamente las competencias, no solamente el saber, tiene que ver, ¿cierto?, para poder evitar un evento. Uh-huh. Porque si uno podría preguntarse, si uno centra todo en el saber, la pregunta es ¿por qué un médico fuma? El médico sabe que... Sí. ¿Ya? O por qué, por ejemplo, una persona que trabaja ligado al mundo policial, no en Chile, en otra parte, para que no tengamos uh-huh. problemas legales, no usa el cinturón de seguridad, po.
Claro. en su vehículo personal, por ejemplo. sí. ¿Ya? Entonces, una cosa es el conocimiento y otro es la decisión, la decisión que uno toma. Es decir, el protagonismo que toma de ese momento que le toca vivir. Otro elemento tiene que ver con el entorno y las condiciones. Hay oportunidades que uno sí puede tener un efecto sobre el entorno. Ya. ¿Ya? No siempre. Por ejemplo, cuando uno va en la vereda, en la calle, no tiene, salvo el alcalde, o uno haga un reclamo, diga, sabe que hay un hoyo en tal parte. ¿Ya? En su casa sí uno tiene la capacidad para tener un mayor control sobre el entorno. Pero incluso en el ejemplo que estás poniendo de la calle, yo si veo que hay un hoyo, todavía puedo tomar decisiones. Una es rodear el hoyo. Correcto. Dos es, en la medida de lo posible, cruzar a la vereda del frente, avanzar y luego, si es que tengo negocio en esa primera vereda, volver a cruzar y así esquivaste el hoyo. E incluso tercero, puedo decir, mira, está el hoyo a donde voy, está complicado, devolverme y hacer otra cosa. Absolutamente. Sí, ahí hay como mínimo 3 alternativas que tú puedes hacer frente a ese hoyo. Y no de repente tratar de pasar por arriba del hoyo exactamente igual. Exactamente. Es decir, en alguna oportunidad uno sí tiene la posibilidad de tener un control sobre el entorno, Sí. pero siempre, ya 100% tiene la posibilidad de tener control sobre lo que uno decide instante a instante. Y el tema de las competencias, no siempre, porque esto es acumulativo, no aprende de la noche a la mañana. Sí. Y hay una tercera pata o una última pata que tiene que ver con el aprendizaje. Cómo uno va sacando experiencia de esto, ya sea porque le pasó a otro personaje, ¿cierto? Sí. Porque no necesariamente nos pasó a nosotros, para poder acelerar este aprendizaje, porque si no nos puede tomar más de una vida poder aprender Sí. lo esencial para poder vivir bien. Claro, y es por eso que también hay algunos que dicen que efectivamente nosotros vivimos muchas vidas para terminar de aprender. Muy bien. Oye, pero en la misma línea también está, y a propósito del aprender de otros, ¿ya? No falta el que dice, no, pero esto a mí no me va a pasar. No, es que él fue descuidado o ella, no sé, no puso atención, pero yo no, yo soy choro, entonces a mí no me va a pasar. ¿Ah? Y eso va incluso en muchos sectores de actividad con la persona que dice, yo, macho recio, no necesito casco, no necesito zapatos de seguridad, no necesito straw, yo soy un artista en este tema, llevo años de circo, a mí no me va a pasar nada. Me imagino que te ha tocado ver eso Sin también. duda, sin duda. Sin duda es algo que persiste, con menor presencia en algunas partes hoy día, pero todavía aún persiste. Y eso también es un tema que hay que abordar, Sin definitivamente. Bueno, tu experiencia con el mundo de la seguridad y la salud ocupacional ha estado fuertemente concentrado en el tema de la minería, que es donde nos conocimos. Como dije hace un rato, la minería es un sector de actividad donde hay un alto potencial de riesgo. De hecho, cuando hay accidentes, muchos de esos son fatales, es decir, sin vuelta atrás. Y sin embargo, en la realidad ocurren muy pocos de esos incidentes. La estadística de accidentabilidad es súper baja, de hecho es la más baja en el mundo como sector de actividad económica. ¿Qué es lo que se hace en la minería muy bien para permitir esos resultados? ¿Y cuánto de eso que se hace ahí se podría extrapolar a otro sector de actividad? Dije al comienzo que comercio, por ejemplo, construcción, son sectores de actividad económica donde la accidentabilidad es muy alta. O sea, ¿qué podrían aprender esos sectores u otros, la manufactura también, etcétera, de lo que se hace muy bien en minería? Bueno, primero, como tú bien dices, efectivamente la minería tiene asociado a sus actividades riesgos muy grandes. Los equipos son de gran tamaño, Claro. Hay una cantidad de energía importante, uno en el fondo saca material del cerro, del suelo, y genera cavidades, ya sea a rajo abierto, subterránea. Claro. Hay plantas que trabajan 24 horas, en fin. La cantidad de energía, en términos muy simples, son muy altas. Sí. Y fíjate tú que aquí en Chile, prácticamente, digamos, hace muchos años atrás ocurrió un accidente, un incendio en una mina subterránea, ya que llevó a que se empezara a tomar esto más en serio y empiezan a aparecer una serie de regulaciones, ya que empiezan a cambiar un poco este mundo minero. Por tanto, la minería, para poder existir, para hacerse sustentable en el tiempo, Sí. y que no se vayan estas personas con experiencia, ya tuvo que meterse en este tema. Fue un tema, podríamos decir, vital dentro de su negocio. Después se empiezan a sumar las regulaciones y las exigencias. Pero hay un dato mentiroso acá, que hay que tener harto cuidado. Okay.
hay un tema que tiene que ver con, efectivamente, la minería es una de las industrias o actividades económicas que en general a nivel mundial tiene una muy baja frecuencia. ¿Ya? Y si uno la compara con el resto de las actividades, su índice de frecuencia, o sea, la frecuencia con que ocurren estos eventos incapacitantes, son bastante más bajos que el resto. Y no solo eso, sino que, de acuerdo para aquellos que no nos están viendo, solo escuchando, estamos mostrando un cuadro estadístico que muestra cómo a lo largo de los años esta tasa además ha venido en franco descenso. Sin duda. Llegando a niveles muy, muy bajos comparados con lo que era sí. hace muchísimos años atrás. Sin duda. El gran tema que está acá tiene que ver con que la minería, las fatalidades y se han reducido significativamente a través del tiempo. Sigue siendo la industria que tiene mayor cantidad de fatales. ¿Ya? O sea, en términos muy simples. En la minería ocurren pocos eventos. Pero cuando ocurren eventos, generalmente son graves. Claro. ¿Ya? Entonces, la minería todavía tiene digamos, tenemos un gran desafío por delante. Uh-huh. Y aquí los desafíos para la propia minería es justamente romper y darle una mirada diferente a cómo se empiezan a tratar los precursores que nos llevan justamente a los accidentes, uh-huh. a los accidentes fatales, porque efectivamente hoy día la ciencia nos demuestra que las causas o lo que nos llevan a los eventos menores son distintas a las que nos llevan a los eventos mayores. Hay uh-huh. cosas que son prácticamente de un potencial infinitamente mucho más alto que el resto. ¿Puedes darnos un ejemplo de Por eso? ejemplo... Porque ahí estás hablando básicamente de la famosa pirámide. Claro, si uno se pregunta, y se hace la pregunta así de manera simple, ¿de qué manera muere la gente de la minería? Es clásica. Muere por contacto con energía eléctrica, muere, por ejemplo, por caer roca, muere por caer en altura, muere por atropello, ¿cierto? O sea, contacto persona-máquina, porque hay abertura en el suelo. En general, si uno podría llegar a resumirla en 13. Yeah. 13 formas de morir. Uh-huh. ¿Ya? Suena como para una película, eso, claro, 13 formas de morir. 13 formas de morir, una novela ahí. Y uno se va dando cuenta que a través del tiempo esto persiste. ¿Ya? Esto persiste de alguna manera. Se ha metido más tecnología en algunos temas, sin embargo todavía hay un gap, todavía hay algo que tiene que ver con la decisión personal de las personas. Uh-huh. Y por eso que es re importante que aquí las organizaciones, a través de sus líderes, uh-huh. son los que cobran importancia. ¿Y por qué a través de sus líderes? Porque son las personas más influyentes, son las personas que en el fondo son los que pueden acelerar, uh-huh. ya sea evolutiva o involutiva, la cultura en un sitio. Cuando te escucho me acuerdo de uno de los casos de accidentes que me tocó a mí conocer y vivir de bastante cerca cuando estaba en la minería. Una de las operaciones mineras de la compañía, el accidente se produjo básicamente por la sensación de seguridad que las personas tenían. Un procedimiento que tenía, esto era una faena subterránea. Yo lo voy a decir en simplecito, probablemente si alguien me está escuchando en la minería me va a corregir en lo técnico, vamos, pero básicamente estaban construyendo una mina subterránea. Se requería del reforzamiento de las paredes al término de un turno, que estuviera hecho al término de un turno, porque el turno siguiente tenía que trabajar desde ahí para profundizar. Y la necesidad de reforzar las paredes era para evitar un derrumbe. El turno saliente no alcanzó a terminarlo, pero no lo informó. Y el turno siguiente entró suponiendo que se había hecho el trabajo que estaba programado, y empezaron y se produjo el derrumbe. Y eso, por aplastamiento murió una persona ahí. Y claro, el turno que estaba entrando supuso, porque esta es una empresa que se preocupa de la seguridad y tiene un montón de protocolos, que lo habían hecho. ¿Ya? Y supuse que, creí que, pensé que, claro, la cosa no fue así. Entonces parece ser que efectivamente esto que dices tú, que hay una responsabilidad de los líderes de la organización, es un tema, ¿no? Claro, ellos son los aceleradores en este tema. Sin embargo, aquí hay que reconocer algo que es tremendamente interesante. ¿Qué cosa tenemos en común todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? Uh-huh. Hay una cosa que es elemental, que todos nos vamos a morir.
Claro. Eso lo sabemos desde el momento que nacemos. Claro, pero uno lo sabe, pero no lo cree. Claro. Ya, cuando uno le dice, bueno, tú te mueras, uno lo ve muy lejano. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar cualquier tipo de actividad, la primera vez pone toda una serie de barreras para poder protegerse por algo casi intuitivo. Sí. Sin embargo, después cuando ya no pasa nada en la primera, de repente no pasa nada en la segunda, bueno, la tercera me relajo un poquito más. Y ahí empieza a generarse ese espacio para que efectivamente ocurran estas cosas que nadie quiere que ocurra, pero finalmente ocurren. Ahora, también hay que tener harto cuidado acá. ¿Por qué digo hay que tener harto cuidado? Porque a veces uno piensa que la responsabilidad es solamente de los líderes. Es como si nosotros pensáramos que la responsabilidad es solamente del papá y la mamá. Claro. Y no necesariamente. O sea, también hay una componente, porque aquí la gente que trabaja son gente, todos son mayores de edad, profesionales, gente con experiencia, con habilidades, con trayectoria, ¿ya? Por tanto, es fundamental también el protagonismo que tenga cada una de estas personas. Sí. Bueno, claramente tú has tenido una larga experiencia y esa experiencia en algún minuto después de trabajar para muchas empresas tú tomaste un camino propio. Y en ese camino propio además decidiste en un momento determinado volcar todo ese conocimiento en apoyar justamente lo que estamos hablando ahora, esa educación en seguridad, en la prevención de los riesgos, y ofreciendo un enfoque, una mirada un poco distinta a la habitual, que es parte, ya lo estamos conversando ahora. Y no solo eso, sino que además en conjunto con un colega decidiste, y lo quiero mostrar nuevamente, escribir este libro, En el mismo tren, la productividad y el cuidado de las personas. Un viaje con sentido. Interesante además el concepto del viaje. Y obviamente has desarrollado programas que apoyan esta misma mirada. A la vuelta de esta nueva pausa, quiero que nos cuentes más respecto de este nuevo emprendimiento, por así decirlo. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Esto es Pensar en 360. Estamos conversando con Marcelo Pino, que es un apasionado por la seguridad y la salud de las personas en los entornos laborales y que además es consultor y autor del libro En el mismo tren, la productividad y el cuidado de las personas. Antes de la pausa justamente hablamos de este libro. Cuéntanos un poco el libro. ¿Qué te llevó a escribir un libro, primero que nada? Bueno, antes que todo, yo tuve un profesor, además somos grandes amigos, don Claudio Tapia. Claudio Tapia, en una oportunidad cuando, 30 años atrás, me hizo clase, me decía, siempre uno tiene que anotar el por qué y el para qué de lo que nosotros estamos haciendo, en cuanto a qué fracasó y qué fue exitoso. Yeah. Y a través del tiempo uno se empieza a dar cuenta que empiezan a acumularse una serie de pequeños tips. ¿Ya? Eso por un lado. Lo segundo fue que en una oportunidad de mi carrera profesional me tocó irme fuera de Chile, me tocó ir a una operación minera en Estados Unidos. Bueno, uno es latino, ¿ya? Y tuve que la cultura americana es más práctica, es más pragmática, sí. Es menos de papel, menos de sistema. Ya aquí en Chile nosotros somos muy buenos para el tema del procedimiento, que el papel, ¿ya? Que el manual. Que el manual, efectivamente. Y que el manual además así de grueso. Y si uno presenta aquí en Chile algo muy básico, no te cree, no, pero ¿cómo va a ser tan simple? En Estados Unidos, si uno llega con algo muy engorroso, los que no te escuchan. Entonces, eso fue para mí un tremendo desafío. Porque los gringos tienen esa sigla, KISS, Keep It Simple, Yes. Stupid. Entonces, mi gran desafío desde el punto de vista profesional fue que yo me tuve que replantear lo que yo había hecho y cómo plantearlo también a los clientes, a las personas que tienen que hacer seguridad. ¿Ya? Eso fue para mí un gran desafío y me obligó justamente a poder replantearme todo lo que yo sabía. Y de manera simple, ¿ya? Por ejemplo, estos programas de prevención de fatalidades que uno estaba acostumbrado a manejar acá en Chile, que eran algunos casi tesis doctorales, nosotros lo tuvimos que llevar a un librito, a un manual muy pequeño, y tuvimos que poner el nombre que efectivamente diera miedo. Entonces le pusimos los 13 lagartos, los safety gators. Yeah. Ya eran los 13 lagartos. Entonces, porque
cuando te dicen esto es un potencial de fatalidad es como demasiado ceremonioso. En cambio, dicen, hay un lagarto acá, a uno le da miedo al tiro. Entonces, y ahí esto llevó a que empezáramos a desarrollar una serie de instrumentos de gestión, pero que fueran muy simples, casi a modo Icarito, como diría alguien de mi generación. ¿Ya? Icarito, para aquellos de las generaciones más nuevas, era una revista que salía con La Tercera los días miércoles y que era una revista educativa y que explicaba las cosas en sencillito. Un poco Así lo que es. sería Wikipedia hoy día, pero Una en cosa papel así. y más resumido. Y posteriormente lo que ocurrió es que en la mezcla con otra experiencia, otra visión, que en este caso fue con mi querido amigo Alejandro Steinhaupt, él fue profesor mío también. El Alejandro es un argentino-alemán que tiene mucha experiencia en el mundo de los sistemas, en el tema de seguridad, tema ambiental, en el área del petróleo, en el área industrial, no solamente en Chile, también ha sido trabajo en otras partes del planeta. Entonces, con este viejo empezamos un día a conversar y a compartir visiones simples. ¿Ya? Y después de compartir muchas de estas visiones simples, surgió la necesidad, podemos decir, y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo podríamos transmitirle esto a otros, entendiendo por otros los que van a venir también? No solamente los que están al lado nuestro, sino que los que van a venir. Y una de las cosas que surge ahí, que desde la minería uno puede transmitir alguna experiencia para otro tipo de industria. Que es la pregunta que te hacía hace un rato atrás. Exactamente. Sí. Ahí voy con esa respuesta, la tenía anotada ahí como en mi cabeza, que estaba pendiente. Y justamente, ¿por qué una industria no aprender de otra industria que ha sido exitosa, a pesar que tiene desafío, pero definitivamente ha sido exitosa en esta materia? ¿Ya? ¿Por qué no aprender para no tener que cometer los mismos errores y partir con otros errores? Claro. Ese yo creo que es la magia si nosotros queremos transformar nuestro país en un país desarrollado, ojalá para nuestros hijos, ¿ya? Ojalá para la próxima generación. Tenemos que contribuir, colaborar para que los errores no se repitan. Pero que hay un elemento muy importante. Como dicen por ahí, el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Sí. Y esa es la idea de evitarlo, y estás hablando, por lo tanto, de este concepto de colaboración. Hoy en día que ya se habla mucho de la economía colaborativa y de reemplazar la competencia por la colaboración, tema que vamos a tratar también con el invitado que vamos a tener la próxima semana. Muy bien. Efectivamente, si queremos realmente colaborar, necesitamos mirar y escuchar al otro y aprender de sus experiencias también. Y para hacer eso, ustedes dijeron, mira, aquí hay un cierto, no quiero llamarlo decálogo, pero así como hay 13 lagartos, también hay una serie de principios que nos pueden ayudar a abordar el tema de la seguridad de una manera más integral, ¿cierto? Así es. Lo llaman ustedes en el libro los principios rectores. Sí, lo que nosotros quisimos hacer en términos muy simples con el tema del viaje. Primero, este libro simula, nosotros no contamos nuestras propias historias, no hay nada de eso. Claro. Lo que hacemos es un viaje que la persona que lidera, que administra una organización, es como el piloto de un tren. Ya. Y la pregunta es ¿qué tiene que hacer para que en el mismo tren viaje la productividad y también el cuidado de las personas? Por eso también el libro se llama justamente, se habla del viaje y se habla de productividad y personas, y tu propia página es productividad y personas. Exactamente. Entonces lo que nosotros hacemos ahí es que imaginamos que esto es un viaje, y un viaje donde van a haber precipicios, va a haber una topografía diversa, Claro. pero también hay climas diversos, Sí. y también amenazas que van surgiendo en el viaje. Y creemos que estos 7 principios rectores, que independiente qué estilo tenga la organización de poder manejar, Sí. son principios que lo pueden inspirar para poder advertir que ahí hay una solución de poder poner sobre la mesa. Hay algunos de estos que tienen nombres bien curiosos que los vamos a ir viendo. El primero de los principios que ustedes plantean es la participación positiva de las personas. ¿Qué es eso? Claro, la participación positiva de las personas tiene que ver con que, y se relaciona bien con la colaboración. Yo no puedo partir desde lo negativo de alguien. Un pequeño ejemplo. Por ejemplo, Usain Bolt, el hombre más rápido del planeta, Sí. cuando en una oportunidad entrevistan al entrenador y dicen, bueno, Usain, cuando yo lo conocí a corta edad, él tenía una salida fantástica, pero llegaba muy mal. Y el tipo dijo, adivinen en qué empecé a trabajar. Si uno se va al FODA,
Tiene que trabajar sobre sus debilidades, ¿cierto? Claro. Tiene No, que él potenció la salida. Él potenció la salida. Entonces, si uno quiere ser exitoso, más que exitoso, si uno quiere trascender, si uno quiere, por ejemplo, ser excelente dentro de sus capacidades, es necesario partir de lo positivo. Y si uno este mismo concepto lo aplica en la casa, Claro. ya con los niños, ¿cierto? Con los hijos, es tremendamente importante partir de lo que ya tienes, de lo que Sí. ya tú tienes consolidado. Entonces, y por eso que hablamos de la participación. ¿Por qué la participación? Porque fíjense ustedes que si nosotros decimos, usted en el trabajo tiene que hacer A, B, C, D, nosotros necesitamos ser parte de algo. Necesitamos, por ejemplo, también poder vertir nuestra mirada, ¿ya? Y levantar la mano, porque en la medida que sea nuestro, efectivamente lo vamos a hacer nuestro. Sí. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos del concepto de la participación positiva de la Hay de las dos personas. elementos involucrados acá que lo hemos tocado en programas anteriores. Uno, que la gente necesita sentirse parte de poder participar y expresarse. Y lo segundo es que más que construir sobre las debilidades que además te generan, la sola palabra ya te genera desempoderamiento. Claro. Soy débil en esto. Frustración. Por lo tanto, en vez de eso, hablemos más bien de trabajemos desde lo que yo soy potente, y eso además permitirá generar estilos propios. Sin duda. El segundo principio tiene que ver con salir del closet. Bueno, tiene que ver con el closet. Fíjate tú que el closet es un elemento que es finito, ¿ya? Lo mismo que el tiempo de control que tiene una organización, una empresa, ¿ya? O de control y vigilancia, como uno quiera llamarlo. En términos simples, el principio del closet habla que si uno quiere meter un abrigo al closet, la pregunta es ¿cuál saco? Claro, porque no caben más. Exactamente. Entonces, si no los tienes que meter bien a apretados. veces esperamos que el supervisor haga esto otro, y esto otro prima, y aquello también. Pero hay cosas que son impracticables. Entonces, por eso que es importante siempre tener una línea de control liviana, porque si uno quiere efectividad, tiene que ser liviano, no puede tener muchos focos. Dame un ejemplo de Por una ejemplo, situación si- en donde la persona efectivamente tiene que sacar un abrigo para meter otro, o donde no lo hizo y por lo tanto le quedó la escoba. Claro, nosotros decimos, ¿sabes qué? A partir de tal fecha vamos a empezar con un programa de monitoreo de Ya. los trabajos de una manera distinta, y Ujú. hay que llenar todo un formulario, hay que hacer tal cosa. Ya. Eso requiere un tiempo. Sí. Entonces, si nosotros decimos vamos a hacer esto, ya, bueno, ¿cuál sacamos? Ahora, esto ¿Con no qué tiene- reemplazamos ese tiempo? Exactamente, Ya. pero aquí esto es clave. Uno tiene que siempre estar viendo la efectividad. Ya. Ya, que las efectividades no se crucen, porque si no estoy haciendo, para lograr una misma efectividad, haciendo dos cosas. Tengo que buscar un balance en que el remedio no sea más caro que la enfermedad. Ok, es decir, perdón. Si eso te lo entiendo bien, significa que tenemos que evitar que armemos soluciones con procedimientos, qué sé yo, que sean tan engorrosas de desarrollarlo, que al final terminas no necesariamente mejorando la seguridad y sí afectando negativamente la productividad, por ejemplo. Absolutamente. Y peor aún, que a veces uno cree que una barrera ya está bien. Y además dice, no, yo tengo esta barrera, ¿no? Descanso porque tengo esta barrera. Pero esa barrera no es efectiva. Entonces, al final es contraproducente, porque yo tengo una barrera que es falsa. Ya. Y me da un falso sentido. Ese de falso sentido de seguridad que hablábamos Exactamente. en el ejemplo Exactamente. antes del corte anterior. Después recurrieron a Newton, principio gravitacional. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, el principio gravitacional tiene que ver con que todas las cosas que ocurren en la organización, de alguna manera, tienen que apunten al mismo lugar. ¿Ya? Es decir, que una persona tenga que hacer un curso por un área y después vaya a hablar los mismos temas por otra área, es como, hagámoslo de una vez, ya, que todo vaya sumando. Por eso hablamos de gravitacional. El agua siempre sigue el lugar más simple, más básico, la que tiene mayor pendiente. Siempre busca su curso natural. Exactamente. Entonces, en el tema de la organización pasa exactamente lo mismo. Lo que uno tiene que buscar ahí es cómo hace que los esfuerzos que hace la gente de gestión de personas, ¿cierto?, vaya al mismo tema que está haciendo la gente de seguridad, Sí. y también la gente de ambiente, sustentabilidad, ¿cierto?, de producción, ¿ya? Que todos de estén, mantenimiento. dicho de otra manera, estén todos remando en la misma dirección. Exactamente, porque hay una serie de actividades e iniciativas que cada uno se las cree propia, pero al final apuntan a veces a lo mismo. Sí. Y eso, a su vez, también tiene otro efecto
Pero no otro efecto, en realidad tiene otro origen, y es que muchas veces las áreas tienen objetivos y KPIs distintos. Entonces, sí, muy bien lo de seguridad, pero ese es el KPI de prevención de riesgo, pero a mí me están midiendo por toneladas minadas. Claro. Bueno, ahí tú tocaste otro tema que también lo miramos nosotros en nuestra propuesta de libro, en nuestro libro, ya en nuestra visión, que tiene que ver con que los indicadores tienen que medir el progreso en su conjunto, no solamente por área. Exacto. ¿Ya? Si uno, por ejemplo, y se hace la pregunta, ¿cómo miden a la persona de seguridad? La miden por la cantidad de eventos. ¿Cómo miden a la persona de producción? Por la cantidad que produce. Por lo tanto, son dos miradas diferentes. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para que trabajen de manera armónica y en conjunto? Tengo que cambiar los indicadores. Exactamente. Para y generar esos indicadores gravitacionales. Exactamente. Ok. El siguiente principio es el de la transformación. Bueno, ahí el principio de la transformación creemos que es muy interesante. Ahí aparece una imagen, bueno, la imagen del libro la hizo mi hija que estudia negocio, invención en arte. Ahí. Y se nota que es muy buena estudiante. Así que... lo que muestra en la imagen, para aquellos que no la están viendo, es la transformación desde una pupa, finalmente hasta una mariposa y todo lo que va pasando en ese trayecto. Bueno, ahí hablamos esencialmente de poder partir desde lo positivo. ¿Ya? Para que ocurra no un cambio, una transformación. Aquí hablamos de transformación, porque ya dijimos que partimos de lo positivo, no estamos hablando de cambio, hablamos de transformación. Y que efectivamente ocurre el aprendizaje, ¿ya? Donde tenemos que tener sinergia para poder... Entonces, esto es tremendamente interesante. Esto es un viaje, esto es una transformación. Es algo de la cual uno tiene que ir viendo estas micro oportunidades e irlas tomando, y de esa manera va a poder ir aprendiendo. Y va a llegar un instante cuando uno mira hacia atrás, efectivamente hay avance, hay progreso. Perfecto. ¿Ya? Y el último que vamos a ver antes de nuestra pausa es una palabra que he usado varias veces hoy día, que es el principio de la efectividad. Bueno, en realidad aquí esto es tremendamente importante. Tiene que ver con la diferencia entre simple y básico. Ok. ¿Ya? Básico, algo que tiene lo esencial, pero es en una etapa muy primaria. Es el desde. Claro. Sin embargo, lo simple tiene que ver con la efectividad. Por ejemplo, si uno ve un teléfono, ya cualquiera teléfono, no tiene manual. Que usamos todos los días, un celular no tiene, ahí aparece justo ¿cierto? en pantalla, no tiene manual, es casi intuitivo, claro. Por lo tanto es muy simple y cualquier persona, independiente de la edad, ¿cierto?, lo puede empezar a manejar. Sí. Por lo tanto, la diferencia entre lo simple y lo básico tiene que ver con qué es efectivo. En alguna oportunidad, más que tener un sistema robotizado o con mucho algoritmo, qué sé yo, hay oportunidades que son, por ejemplo, en el caso del microondas. El microondas, tú tienes un control que tú no lo podías echar a correr si es que la cosa no está a la puerta cerrada. Ahí tenés un sistema que es efectivo. Sí. ¿Ya? Qué simple. Qué simple. Va a empezar a funcionar y cuando lo abres se corta. Lo mismo que la lavadora. Exactamente. Entonces uno siempre tiene que buscar qué cosa es más efectiva. Por lo tanto, las personas que implementan, que diseñan, tienen que estar siempre mirando cuál es el resultado de lo que se tiene. Uno tiene que estar mirando, ahí nos saltamos un principio. No, pero vamos a volver sobre ese principio después. Que tiene que ver con la realidad. ¿Ya? Entonces uno siempre tiene que estar mirando y revisando si efectivamente está logrando lo que uno espera y está siendo efectivo en este tema de la realidad. Ok, ya lo mencionaste, vamos al principio de la realidad que generamos. Bueno, hay un tema que es fuerte y duro decirlo. La realidad es la realidad y es sin llorar. ¿Ya? Uno dice, pero es que no puede ser, nosotros hemos hecho esto otro y nunca antes había pasado. Bueno, es así, pues. Ya pasó. Ya pasó. Exacto. Y lo que nosotros, las barreras que nosotros de alguna manera construimos, pensamos que estaban fuertes, que eran sólidas, pero no lo son. Claro. Entonces, esto es tremendamente importante, el principio de la realidad que nosotros mismos vamos generando. Hay un principio de la Bauhaus que habla de que el diseño lleva la función y la función
el diseño lleva la forma y la forma lleva la función. Uh-huh. Hay una pequeña trayectoria en las cosas que van ocurriendo, ¿cierto? Y eso nosotros tenemos que hacernos cargo. Y aquí, como decimos, sin llorar, ¿no? Okay. También es sin llorar que tenemos que hacer una última pausa. Hacemos una muy breve pausa y retomamos con el último principio que lo quise dejar para el final, justamente por lo gráfico que es. Conocer nuestras capacidades es clave. Conéctate a Pensar en 360. Estamos en Pensar en 360, estamos conversando con Marcelo Pino, que además de todo lo que hemos dicho antes, es un contador de historias. No quise decir cuento porque iba a sonar como que otra cosa, pero es un contador de historias sobre seguridad y salud laboral. Y hay en todo lo que has ido relatando respecto al libro y cómo ir abordando este tema de la seguridad y la salud ocupacional, en que tú asimilaste esta historia con un tren. Y para poder ir ilustrando cómo productividad y la preocupación por las personas van en el mismo tren y tengo que asegurarme de que eso funcione. Pero además de eso, hablaste, o hablan ustedes en el libro, del principio del director de orquesta. Entonces, quiero que tratemos eso porque creo que da una imagen muy potente como que resume un poco lo que hemos estado conversando y creo que sería bueno poder concluir el programa con eso. Cuéntanos del principio del director de orquesta. Bueno, aquí hablamos, el principio del director de orquesta tiene que ver con que, en términos muy simples, aquí se requiere una fuerte coordinación, además del talento de los músicos, ¿ya? Para que esto finalmente pueda ocurrir y suene bien. Al final del día, lo que busca el director es que suene bien. Claro. Ya que la gente, que el cliente o la persona que está escuchando esta sinfonía pueda disfrutarlo. Uh-huh. Entonces, esto es muy interesante. Cuando uno va cuando uno va, por ejemplo, a ver una obra musical, se encuentra con este personaje que es el director, que es el último que llega, que es como el protagonista, es como el artífice de todo, pero uno dice, pero este tipo no toca ningún instrumento. Bueno, es justamente el arte que él tiene que poner para que todo esto pueda ocurrir, para que la mezcla de todo esto sea tan matemáticamente precisa que efectivamente la nota pueda salir como tiene que salir. En una orquesta de cualquier tipo hay personas que están tratando de tocar un instrumento musical, ¿cierto? Entonces lo primero que tiene que ocurrir es que cada uno toque muy bien su instrumento musical, porque en caso contrario, lo que nos va a pasar es algo como lo que vamos a escuchar. Creo que es bien gráfico que estas personas necesitan unas cuantas clases más de instrumentos de cuerda, ¿no? ¿Okay? Ahora, podemos pasar a la segunda etapa en que efectivamente cada uno de ellos aprendió a tocar bien el instrumento. Y cada uno trata de tocar ese instrumento muy bien, pero a su ritmo, a su pinta. Y entonces ahora escuchamos. No escuchamos, no, ahora vamos a escuchar. Cada uno de los instrumentos lo está tocando bien, pero no están armonizados. Y finalmente, cuando ahora entra ese personaje que tú dices que es el director de orquesta, no solamente cada uno aprendió a tocar su instrumento, cada uno lo toca bien, sino que además se interrelacionan entre sí. Y eso es entonces lo que estábamos escuchando finalmente. He aquí algo que empezó como lo escuchamos al comienzo, cada uno desafinado, que siguió con este intento de hacerlo juntos, pero cada uno a su ritmo, y finalmente tenemos esto. Yo no escogí esta, pero a mí me apasiona, me encanta esto, me pone los pelos de punta cada vez que lo escucho. ¿Cómo es el símil entre esto que escuchamos y
este principio director de orquesta. Mira qué buen ejemplo tomaste, Juan Enrique. Fíjate tú que si uno empieza a desmembrar toda esta magia de la música, uno se da cuenta que primero atrás hay músicos competentes, gente que sabe tocar, que domina un instrumento. Sí. El otro tema también es que los tipos llegan con los instrumentos afinaditos, ¿ya? También hay una componente de coordinación entre todos ellos. Hay una partitura, hay un plan, hay una planificación de lo que se va a hacer. Y no es algo intuitivo, sino que es algo deliberadamente ya establecido. Y también lo otro que aparece, ¿cierto?, es esta práctica en conjunto. Y fíjese usted, lo que aparece ahí también finalmente es que todos lo disfrutan. Todos lo disfrutan porque además saben que no están solamente tocando el violín, están tocando para ese concierto y generar ese resultado. El tiempo, como lamentablemente ocurre siempre en este entorno, es finito, se nos está acabando el tiempo. Si ustedes quieren seguir conversando con Marcelo sobre este tema, lo pueden contactar ya sea en su página web www.productividadypersonas.com o le pueden escribir a contacto@productividadypersonas.com o a marcelo.pino@productividadypersonas.com. Y si le quieren whatsappear, está el +569 44 26 55 27. Y si quieren conversar sobre este y otros programas, quieren plantear ideas de otros temas a tratar, me pueden escribir a je@juanenriquegomez.com. Que tengan una linda semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta aquí nuestra conversación del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana con un nuevo café y nuevas reflexiones que nos ayuden a mejorar nuestra vida. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de On Radio Chile. On Radio Chile.